Sur la route du retour, grâce à notre chauffeur de taxi, nous retrouvions à la tombée de la nuit un apiculteur-agriculteur dont nous avions repéré le rucher quelques heures plus tôt. Nous étions près de la ville de Melones, perdue en pleine campagne. Question rituelle, combien avez-vous de ruches? Yo tengo 50. Dos apiarios. Dos apiarios. Quelle est la production annuelle par ruche? No, mensual. Todos los meses nosotros castramos. Está en dependencia del clima. Hay veces que el clima es muy seco, no hay precipitaciones, y hay meses que no hemos extraído miel, pero 1 o 2 en el año, no más. Et à l'année, ça représente beaucoup de miel? Toneladas, 2 toneladas y poquito. ¿Al año? Et vous transhumez? No, fijo. Sí, digo yo, la producción. Las condiciones de nosotros no son las mejores. Tú sabes que carecemos de combustible, tenemos el bloqueo ese ahí permanente que nos afecta en todo. Estamos enredados con eso. Entonces hoy en día el poco petróleo que entra a la empresa, en este caso, es para copiar mieles. Porque no se puede transhumar, no hay combustible. Estamos enredados con eso. Quels sont les mois de forte production? Aquí, noviembre, diciembre. ¿Qué flores? Floraciones, bejuco leñatero, ese. Y la campanilla. La campanilla, esa que ves allí, mira. Sí, aquella que ves allí, mira. ¿Amarillitas? No, eso es Caro Santo, la campanilla, aquella verde. Aquella, esa es la campanilla. ¿Y esas flores se nada más en la época? Diciembre. Después, en otros meses, variedades de flores. Tenemos variedades, aquí hay variedades de flores. Tenemos un país de clima tropical que hay variedades de flores. Y a-t-il un problème avec l'essaimage? No, control en el apiario. Control cada aproximadamente 5 días, revisión. Al revisar tú eliminas las celdas que van a nacer y evitas el enjambre. Eso es lo que nosotros hacemos. Solo a veces cuando vamos a hacer incrementar número de colmenas, ¿no? Incremento de colmenas. A veces dejamos el enjambre y lo cogemos entonces y lo formamos una colonia nueva. Sí, claro. Y... Et vous changez les rennes de vos colonies? Sí, todos los años. Hacemos cambio de reina todos los años. ¿A qué momento? Eso lo hacemos en dependencia del criadero. El criador a veces, como nosotros en este municipio somos 14 apicultores, hay veces que cambiamos en un mes determinado 10, 12 y vamos cambiando durante el año. Y hacemos el cambio anual de la reina, que es muy importante, el cambio de reina. Vous produisez vos propres rennes ou vous les achetez? Sí, se compran, hay que pagarlas. Nosotros pertenecemos aquí al municipio de Banes. El criadero, hay un centro de reina, atendido por el compañero Luis Pupu. Et le varroa, ça vous pose un problème? Aquí no, sí hay problemas, pero no son los grandes problemas. Comment faites-vous pour vous occuper du varroa? Panal trampa, es lo único que usamos. Esta es lo que tienen es poca miel porque ya yo le saqué la miel que tenían, ¿ves? Mira esta colmena. Por ejemplo, esta misma. Aquí hay dos salsas. Hay dos alzas y... Dos medias.
Nosotros lo nombramos así, 2 media alza Sí. y una cámara de cría. Eso es para miel. Esto es para miel y parte de cría aquí también. Claro, si la cosecha es muy fuerte, tú puedes crecer. 3, 4. Puedes crecer. No, no más de 3. Sí. No más de 3. Esto no admite más de 3. Destapamos. ¿Y ahora hay miel? No, ahora no. Yo le saqué la miel que tenían no hace mucho. Ya están volviendo a echar, mira. Se ven ya pequeñas goticas. Mira. La última. La dernière récolte, c'était quand? La última cosecha fue el sábado pasado. El sábado pasado. Ça a été récolté il y a pas longtemps. No te mortifiques por eso. No te mortifiques por eso. Cría, sí. Ellas siempre aquí tienen cría, mira. Por ejemplo. Si. Donc, je coupe pas les abeilles. Voilà. Parfait. Cría, néctar, huevos, larvas. Mhm. Sí, está bien. Vous en fumez beaucoup? Elles sont piquantes? Ah, No pican. no, ellas están acostumbradas al trabajo. Ellas pican a veces. Sí. Mm. Elles vous piquent sur le visage? En la cara y donde quiera te pican cuando ellas quieren picar. Pican donde quiera. Cría. Y ya. Elles sont belles. Voilà. Ouais. Je vois pas de les aider, c'est des petites abeilles quand même. Gros dodu. Quand même des vieux cadres. Quelques abeilles dézélées. Enfin, pas dézélées, tu sais. Les ailes abîmées. Ça va, c'est des petites abeilles hein, quand même. Elles sont... Vous renouvelez beaucoup les cadres de corps? Nuevos, se van renovando aproximadamente en cámara de cría 7, 8 panales. Yo por lo menos lo hago así. Et donc les... Yo utilizo mucho para la renovación el núcleo, para evitar que ella tenga que producir cera, porque para eso necesita el consumo de miel y polen. Sí. Entonces, utilizo los núcleos, voy renovando de allí para aquí, voy eliminando. Pero en estos momentos, como el clima está tan desfavorable, es mucha la sequía, digo, vamos a dejar esto para cuando empiece a llover, que se recuperen, empezar a renovar. Gasté la boca, cabrona. Muy bien. Sí, Muy bien. este es el sistema, a ver. Ça, c'est bon. Los huevos. Ya estos en este caso, son nuevos que están, ¿ves? Obrando. Ernesto nous explique alors que ces quelques nucléis servent juste à construire des cadres. Lorsqu'il change les rennes dans ses ruches de production,
Il garde une des plus fortes dans cette petite caisse et pioche ensuite des cadres de couvain fraîchement construits pour renforcer ses ruches et renouveler les anciens cadres en même temps. L'apiculture est votre activité principale ou vous cultivez aussi? Sí, hago cultivos también. Hago cultivos también, pero me atiendo esto también. Vous gagnez beaucoup d'argent avec le miel? Yo, no, yo no tengo mucho dinero porque yo no guardo dinero. ¿Cómo es dinero? El alimento, Sí. la vida, yo siempre he dicho que la vida del ser humano entra por aquí. Si usted no está bien alimentado, es un trapo. Sí mismo. Entonces uno tiene que estar fuerte, La comida. fuerte para trabajar. Cara. Lo que se gana aquí, lo gasta en comida. Mira, Ah. Avec la fumée en plein. trabajo, trabajo. Si. Cuando era joven practicaba deporte. Quel âge Ya il a? no. ¿Qué edad tiene? Yo, 58. Non. 58 años tengo. Notre dernière étape, avant de terminer notre voyage, passait par Baracoa, une petite ville côtière à l'extrême est de l'île. La ville était un peu coupée du monde, mais les 4 heures de piste pour l'atteindre valaient vraiment la peine. Le mont El Yunque dominait la baie qui gardait les stigmates du précédent cyclone. Ici, nous avons visité le centre de Rennes tenu par Tato. C'était encore une visite intéressante. La production de Rennes ressemblait en de nombreux points à celle du centre de Rennes visité en Artemisa. Malgré tout, prenons quelques minutes pour écouter les explications toujours intéressantes du maître éleveur de Rennes. Está afuera, se ha ido para afuera. Alors que nous arrivions à l'improviste, Tato et son fils recherchaient une reine afin de rendre la colonie orpheline et d'en faire une éleveuse. Elle est marquée ou... No, no, no está marcada, no. Tiene demasiado, a ver. A ver si sale ahora. Ay, ¿no la habrá dejado en el panal? ¿Eh? ¿Dónde está? Está ahí adentro. La verdad que no está aquí. No se habrá caído. Busca abajo a ver algo. Búscala ahí, ahora. Ahora sí tiene que salir ahí.
Ça y est, au bout de longues minutes, la reine était trouvée et marquée. On sait à quel point parfois ça peut être délicat ce genre de recherche. Ya. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette reine? Era ponerse la otra colmena. Ya son buenas reinas. Comment se fait l'introduction? La introducción a la otra tiene que estar huérfana. Dejarla huérfana un día antes. Sí. Y después. Y después entonces se le introduce en la cajita. Vous bouchez l'entrée avec du sucre ou avec de la cire? Como yo la voy a poner hoy mismo, esta yo la pongo hoy mismo en la colmena, porque yo la preparé tan marcada por hoy. Estas se alimentan cuando tienen un par de días se va a trasladar para hoy o mañana. Un ejemplo, por introducirla mañana o pasado mañana. Se alimenta con azúcar Sí. ahí, Dentro. dentro. Para cuando se va a trasladar lejos. O para introducirla en la colmena mañana. Pero como yo la voy a introducir ahorita mismo, ponerla por ahí en la colmena. Pero No. ¿cómo es? Se le ponen esa cerita, la abeja se la comen, la liberan. Uno le abre un huequito por ahí así, un tapón ese tiene un taponcito de lámina, que es sencillo, y la liberan rápido. Cuando se van a trasladar, un ejemplo, para mañana, sí se alimentan. Ya esta y aquella son la iniciadora para mañana. Para mañana yo le hago el tralarve. ¿Este cuadro? No, ese fue el que me sobró. Aquella tenía 10 y yo le dejé con 9. Para más facilidad de trabajo. Esto yo se lo pongo otra colmena por ahí después. Porque después tengo que introducir el batidor. Combien de cellules vous mettez par cadre de greffage? ¿Cuántas celdas 60. 60. en un cuadro? Ajá, yo le pongo una tirilla aquí que tiene 15. 15 celdas y 15 aquí. Son 30. 30. Y aquella también y esa 30. Donc ici, ce sont les éleveuses, hein, les educadoras. Sí, educadora también, y Le llaman educadora o iniciadora. Es lo mismo, sí, porque estas son las que inician el proceso de donde uno hace el tralarve. Aquí es que ellos van a pasar los primeros 10 días. El tralarve se le hace a los 5 días de nacida y a los 16, a los 15 días se llevan a los núcleos. Vamos a ver la materna. Está guapa. Esta sí pica. Mira la postura a la reina. Très beau. ¿Está bueno? C'est beau, hein? Le cadre est bien conçu, hein? Bah, tu vois bien tout ça. Là. Vamos a ver si la vemos por aquí. Esta es una reina buena, especial. Esta me la trajeron de Guantánamo. Viene de Guantánamo. Y un centro especializado que le cogieron para eso. Mira aquí, mírala ahí. Hola. Mírala ahí. Sí. Le même numéroté, non? ¿Está buena? Oui. Está grande.
Vous n'avez qu'une seule souche ici? Tengo una sola. Yo tenía dos, sí, pero ahora tengo una sola. Pero bueno, esta me abastece, para aquí yo tengo 100 núcleos. Mira la postura de esa reina. ¿Sí? Et pour préparer le greffage, vous mettez un cadre neuf 3 jours avant? Ajá. Para tener larvas del Sí, los martes. ¿Me ve? Los martes. Los martes se preparan la materna. Uno le pone un panal seco, lo marca. Un cuadro, un ejemplo este nuevo, uno más, lo hace una marca y lo introduce ahí para que la reina esté obligada a poner ahí. Ya el sábado, cuando va a hacer el tralarve, va directo. Ya esa larva deben de tener los 5 días. Ok, et comment faites-vous pour le varroa? La varroa le va mucho a la cría de zángano. Y entonces yo lo que tengo, como este es un centro de reina, lo que debe tener buena crianza de zángano. Entonces, que es lo único que tengo que mantener la colmena bien limpia. Et n'est-ce pas un problème de multiplier les mâles et donc de multiplier le varroa? No, aquí no, y fíjate, la varroa aquí no se ve mucho. Alors comment peut-on expliquer qu'il n'y ait pas beaucoup de varroa, bien que vous ne mettiez pas de piège à mâle? Por la limpieza que se le dan a la colmena, mucha limpieza, higiene, la colmena se le... Mira, esta misma aquí, si halláramos por aquí, la varroa le van a esta cría de zángano. Pero ahí no se ven mucho, no se ven que... Cuando aquí se introdujo la varroa, aquí en Cuba y aquí en Baracoa, toda la colmena sí hicieron así que lo sintieron la entrada de la varroa. Que la colmena se aflojaron, pero ya se adaptaron a la... y no... Comment les colonies se sont-elles adaptées? Il y a eu beaucoup de mortalité? Ajá, sí, había al inicio muchas colmenas muertas por el lío de la varroa. Se le hace a los productores, se le ponía trampa para zángano, para controlar un poco la varroa. Oui, mais au début, personne n'utilisait le piège à mâle. Combien de temps il a fallu pour utiliser ces méthodes? Sí, no, eso fue rápido porque aquí los apicultores se han capacitado y se le dan todos los sábados, todos los días 8 de cada mes, se reúnen todos los apicultores del municipio y ahí se le dan la mayoría de los... Et vous étiez apiculteur avant l'arrivée du varroa? Sí, siempre, desde el 85. Desde el 85 yo soy apicultor, yo trabajé en una UPC. Esto aquí, esto era un centro de jalea. Aquí fue donde yo empecé a trabajar. Aquí había un apiario ahí de producción de jalea real. Et vous avez noté une diminution de la production de miel? Al principio, cuando entró la varroa, sí. Hubo una disminución de miel de colmena, pero ya sí se ha cambiado. Todo está sí, ya se está aumentando. Está aumentando lo mismo en colmena que en la producción de miel. Et c'est au même niveau aujourd'hui qu'avant varroa? Ajá, al mismo nivel, más o menos, está por ahí. Allez, cette fois, l'heure du bilan avait sonné. Tous les apiculteurs que nous avions rencontrés fonctionnaient plus ou moins sur le même schéma. 11 mois de mielés avec de la transhumance pour la plupart, récoltés mensuellement grâce à une miellerie municipale mobile. Un contrôle du varroa par piégeage dans le cadre à mâle et un renouvellement annuel des reines. C'étaient les directives nationales.
Partout, le manque de moyens s'était fait sentir, les outils vieillissants ou sous-adaptés, les caisses marquées par le soleil et l'humidité, le manque de carburant. La filière était par contre remarquablement structurée et la formation des apiculteurs assurée. Le pays misait sur l'excellence de son apiculture avec une tendance prononcée pour le miel biologique, même si dans les faits, ce n'était pas très facile à certifier. Le paradis des abeilles tenait principalement par la richesse de la flore cubaine, menacée là aussi par le réchauffement climatique. Ainsi, au détriment de l'abeille ou pas, tous les apiculteurs pratiquaient la même apiculture, régie par les règles étatiques bien établies et bien contrôlées. Tous ? Non. Le hasard nous a permis de croiser sur notre route un apiculteur caché dans la jungle, dans la vaste région de Guantanamo. Une dernière visite surprenante. L'apiculteur, qui a préféré rester anonyme, possédait quelques ruches nichées au cœur d'une plantation de cacao. Il avait une bonne connaissance des abeilles. Comme Ernesto à Melones, il faisait construire ses cadres pour renouvellement dans 4 petits nucléis juste à côté de ses ruches. Il avait la particularité de fabriquer lui-même ses ruches, ses feuilles de cire et ses reines. Il nous disait sélectionner un cadre d'œufs pour remérer sur la plus belle de ses colonies en tenant compte de la douceur, du comportement hygiénique et de la production. Il n'était pas déclaré et proposait sa production au village. Les abeilles étaient douces et de couleur plutôt foncée comparée à ce que nous avions vu auparavant. Pour l'essaimage, il préférait diviser avant que ça n'arrive et contre le varroa, il utilisait un cadre de hausse placé au milieu du corps supérieur, les abeilles construisant le couvain de mâles en dessous. Il supprimait alors les mâles tous les 10 à 15 jours tout en surveillant l'infestation dans ce même couvain. Finalement, alors qu'il avait retourné un toit d'un des petits nucléus, les abeilles d'intérieur s'étaient retrouvées à l'extérieur. Là, nous avions brièvement la chance d'observer un comportement d'épouillage, l'abeille écartant ses ailes à 180 degrés pour permettre à sa sœur de l'examiner. La légende ne dit pas si elle cherchait à éliminer le varroa ou non. Nous laissons à chacun la libre possibilité d'interpréter ce périple comme bon lui semble. Il y a des choses à prendre, d'autres à ignorer. Nous avons été sincères dans nos questions, même si toutes n'ont pas trouvé écho. Nous avons été également fidèles, c'est le cas de le dire, dans la retranscription de ces découvertes. Vous avez fait le voyage avec nous. Un dernier point cependant où nous devons tous être d'accord. Repensez à l'ouverture de ces vidéos, à l'article paru il y a quelques années qui indiquait sommairement que Cuba était le paradis des abeilles. Renseignons-nous avant de répéter les nouvelles sous le seul prétexte qu'elles nous plaisent à entendre. Cultivons-nous, c'est la seule issue. Thank you.
scientifico Thierry Brevo, dans la jungle. Che pensare tu settimana in Cuba? Oh, je ne veux plus entendre parler espagnol. On n'en peut plus quoi.